Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos a su espacio de meditaciones, edición sabatina. Estamos a 21 de agosto y la Iglesia celebra hoy la memoria de San Pío X, Papa. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica, concede benigno que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de San Pío X, solo vamos a decir que muere el 20 de agosto del año 1914, asumió reformas litúrgicas y canónicas, especialmente la comunión para niños y la comunión frecuente para adultos. Condenó el modernismo en Lamentabili y Pascendi Dominici Gregis. Deseó renovar todas las cosas en Cristo, patrono de los peregrinos enfermos. Y bien, en este sábado la liturgia nos ofrece del libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 3, del 8 al 11 y 4, del 13 al 17. Es la historia de Ruth, una hermosa historia cargada de mucha caridad, de misericordia y de cómo Dios se fijó en esta mujer extranjera que regresa a Belén, de donde es su suegra, y que allí de Booz tiene un hijo, y precisamente de la descendencia de Ruth nace Jesé, y de Jesé David, y ya sabemos que Jesús es descendiente de David, del linaje de David. Así que está emparentado el Señor con esta mujer que trató muy bien a su suegra. Luego tenemos el Salmo 127. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y la pieza maestra de hoy, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Prestémosle atención. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hay mucha tela que cortar acá. Solo podemos mencionar en esta breve meditación algunas cosas. Dice el texto: en la cátedra de Moisés. ¿Cuál es la cátedra de Moisés? Era una silla que se ubicaba en la sinagoga, desde donde los doctores de la ley, los maestros, estaban sentados para hablar, para juzgar, para analizar, comentar, reflexionar sobre el Pentateuco, sobre los libros de la ley y sobre todo lo que tenga que ver con los primeros libros del Antiguo Testamento. Allí se sentaban solo los llamados maestros, los fariseos,
los doctores de la ley. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Allí se han sentado los escribas y fariseos, a ellos les tocaba sentarse ahí. Pero no imiten sus obras. Hagan todo lo que digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Ha habido siempre, desde que Jesús empezó su vida pública, su ministerio público, una diatriba entre Jesús y los fariseos. Es que Jesús y la hipocresía no se llevan bien. Y esto fue así hasta el final. Era difícil. Jesús, que era bondadoso, amable, con todas las personas a las que él se acercaba para curar, sanar, enseñar, con los fariseos no era posible, porque ellos estaban llenos de muchísima soberbia y de una gran incongruencia, porque aquí dice claramente: hagan pues todo lo que les digan. Son doctores. Todo lo que decían estaba bien. Eran legítimos y buenos intérpretes de la ley. Pero una cosa era lo que decían y otra cosa era lo que hacían. Esto es lo que Jesús no toleraba. Pero pensemos una cosa. ¿Acaso no hay algo o mucho de fariseo todavía en nuestra sociedad? ¿Entre nosotros? ¿En los de nuestro grupo? ¿En tu casa tal vez? ¿En tu familia? Gente que dice una cosa y hace otra. Gente que solo se sienta a juzgar lo que otros hacen, pero les encanta criticar lo que todos hacen, pero no hacen nada ellos. Eso también es fariseísmo puro. Y quizá usted ahorita estaría pensando: esto me hace relación a tal o cual persona. Pero cuidado, que tal vez usted también está picado por la mosca de la hipocresía y de la incongruencia. Dice una cosa, pero hace otra. Una vida doble. Y esto se lo dice Jesús a los líderes religiosos. A veces nosotros terminamos despreciando el mensaje junto con el mensajero. Y puede que el mensaje sea perfecto, el mensaje no tenga error, pero el mensajero sí que lo tenga en su manera de vivir. Entonces Jesús nos invita a un discernimiento. No todo lo que digan aquellas personas que están capacitadas para decirlo está mal, solo porque les acompañen algunos errores en sus vidas privadas. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Y esto es lo que Jesús también quería evitarles a sus discípulos, que una vez que él ya no estuviera, ellos quisieran sentirse como inspirados por estos líderes religiosos de su tiempo a seguirlos de alguna manera. Él tenía que romper el hilo entre ellos y sus discípulos. De hecho, fíjense que por muchísimos años, muchos, a los discípulos nunca se les llamó sacerdotes, porque había que romper ese vínculo entre la palabra sacerdocio del Antiguo Testamento a lo que los discípulos estaban inaugurando, un nuevo sacerdocio. Esto se rompió. Y la crítica sigue acá cuando Jesús dice: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren mover. Lo que acabamos de decir. Gente que critica todo, pero no mueve un dedo para hacer las cosas bien. Y también lo hacen para que lo vea la gente, no para buscar un bien en los oyentes, sino por fachosos, diríamos nosotros, por aparentar, por ganarse quizá el aplauso de los demás. Todo lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Por cierto, ¿qué son las filacterias? Las filacterias son unas cajitas que contienen allí una parte de los mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas. Es lo que llamaban el Shema Israel, como está en Deuteronomio 6:4. Y eso se lo ponían en los brazos. Y se supone que eran unas cajitas pequeñas, pero algunos hacían una cajita extra grande, como para que la gente se diera cuenta que ellos sí amaban a Dios, que ellos sí tenían presente el mandamiento de amar a Dios, y todo eso era para que los viera la gente. Ensanchan las franjas del manto también y los flecos para que se viera más vistoso su vestimenta. Y les agrada sentarse en los primeros lugares,
en los banquetes, asientos de honor, sinagogas, que los saluden en las plazas con mucha reverencia, que los llamen maestros. En el fondo hay debajo de todo esto una gran petulancia y un gran deseo de ser reconocidos. Y es lo que Jesús quiere cortar en sus discípulos. Ustedes en cambio, no dejen que los llamen maestros. Y este fragmento tiene muchas cosas que uno quizá podría decir, pero en la iglesia lo hacemos. Sí, llamamos maestros, llamamos padre al padre, llamamos guías a los guías espirituales. Pero acuérdense que mucho de esto tiene que ser tomado en su justa medida. El Señor tenía que cortar con las maneras en que se nombraban y se concebían las personas de autoridad en aquel tiempo. A Abraham se le sigue llamando Padre Abraham. Y acuérdense que muchas cosas no se pueden tomar al pie de la letra porque es fundamentalismo. Cuando el Señor dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos que con los dos ir a la gehenna de fuego. Yo no he visto a ninguna persona tuerta por haber pecado con el ojo derecho, y creo que con los dos se puede pecar. Lo mismo digamos de las manos. Entonces, si esto lo podemos aplicar en aquellos versículos bíblicos, también en estos es para ayudarnos a entender que la autoridad no está en la iglesia para ejecutarla como un peso sobre los demás, para aprovecharnos de los demás, para hacer que los demás nos obedezcan como si fuéramos reyes terrenos que tienen súbditos, sino que es para el servicio. La autoridad es para servir, si no, se convierte en despotismo, autoritarismo y hace mucho daño. En la iglesia, si tú tienes un título, un servicio, una coordinación, algún servicio de autoridad, no quiero usar la palabra puesto porque eso suena a empresa y a cargo. Si tienes un servicio que representa autoridad, es para que sirvas, para que te conviertas en el que haga más por los demás, en que te pongas de primero para hacer cosas buenas, no solo para mandar, para imponer tu criterio. Eso ya sería caer en fariseísmo hipócrita. Y tal vez usted esté pensando, sí, padre, en mi grupo hay gente así. Pues recuérdele que eso es fariseísmo hipócrita. Y está aquí descrito en este texto de Mateo 23. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Esta es la frase principal, si se quiere, en este día. El mayor de entre ustedes sea su servidor. Al Papa, normalmente, él mismo se hace llamar siervo de los siervos de Dios. ¿Quién hay más grande en el mundo que el Papa? Por encima del Papa no está nadie. Y eso estaba muy claro en la Edad Media. Tal vez ahora no se ve con tanta claridad. Pero por encima del Papa no está nadie. Solo Dios. Él era el que revestía a los reyes y los ungía y a emperadores. Ahora la cosa ha cambiado. Pero ¿qué quiere el Papa? Y ese título lo ha manejado por mucho tiempo. Que la gente entienda que la autoridad es para servir. Siervo de los siervos de Dios. Si tú tienes un servicio de autoridad, es para que seas el primero en servir, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pidamos por los jefes de Estado, por los que están arriba, por los que fueron elegidos, por los que están dominando naciones, para que el Señor nos provea en este siglo, en este tiempo, en nuestro continente y en otros, líderes verdaderamente que estén puestos allí para servir, que se hagan conscientes de que están allí para servir a la gente y no para imponer sus ideas, que muchas veces lo que hacen es hacer padecer a naciones enteras y conducir a millones de personas a la pobreza, a la inestabilidad y a la desesperación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.